¿Qué tal, familia? Espero que estén teniendo un muy buen inicio de año. Una disculpa porque el domingo pasado no tuvimos video, pero ya estamos retomando. Allá está Marco, aquí está Pili y un año más vamos a estar trabajando juntos. Hola, Pili. El video de hoy va del empoderamiento y lo primero que tiene que así que lo primero que tengo que decirles es que hay algo que tenemos que dejar de lado ya definitivamente, y es esa costumbre de pensar que la causa de lo que nos ocurre está afuera, que no tiene nada que ver con nosotros. Sí es verdad que los efectos de lo que nos está sucediendo los vemos afuera, son perceptibles. Sin embargo, como siempre se los he dicho, todas las circunstancias, personas y cosas están en resonancia con quienes nosotros somos, con cómo vibramos. Cuando yo creo que no tengo nada que ver con lo que me sucede, me volveré muy insegura porque estaré pensando que yo no puedo tener control sobre lo que me pasa. Esta inseguridad me hace pensar que nada de lo que quiero obtener va a ser posible, y aquí surge lo que se conoce como el desempoderamiento. Si yo continúo pensando así, que yo no tengo poder sobre lo que me ocurre, mi cuerpo, mis pensamientos y mis emociones van a resonar constantemente con esto, con esta creencia, y yo crearé esa realidad personal. O sea, se va a convertir en mi realidad personal. Pero cuando comprendo que todo está interrelacionado, que todo es vibración, caigo en la cuenta de que lo único que puedo cambiar en mi vida es cómo vivo la situación que se me está presentando en un momento determinado. El empoderamiento nace de aquí, de dejar de querer cambiar a los demás y comenzar a decidir ante la situación por situación, quién quiero ser ante esto que estoy presenciando, ante esto que tengo enfrente. Cuando un consultante llega, por ejemplo, conmigo, con un tema de desempoderamiento, normalmente el disfraz que se nota de inmediato, el que yo puedo ver en él, es el de la víctima. Siempre llegamos con el papel de la víctima cuando estamos desempoderados. La víctima ha aprendido a reaccionar desde ese rol simplemente porque fue un mecanismo de defensa con el que enfrentó su historia. Con eso empezó a actuar y le funcionó. Sin embargo, la víctima termina siendo siempre la víctima de sí mismo. Llegan a consulta cuando se encuentran en una encrucijada o piensan, o me empodero, o es momento en que me empodere y decida sobre mí, sobre cómo quiero enfrentar esta situación, o sigo siendo la víctima de mi propio artificio. Porque la víctima cae en su propia red, no puede salir de ahí hasta que se da cuenta que tiene la capacidad de salir de ahí. Cuando yo me responsabilizo de mí mismo, cuando yo tomo las riendas de mis acciones y decido ser un adulto emocional ante las circunstancias que se me van presentando y ante las que normalmente me desempodero, ahí viene el empoderamiento, de tal modo que la vida no le queda otra más que sanar esa creencia o ese patrón repetitivo o esa situación que no me está permitiendo avanzar. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la sanación pasa por darle una solución diferente a cómo estoy acostumbrada a enfrentar las situaciones en mi vida. Si yo le doy la misma solución a todas las situaciones, se me van a seguir presentando de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier situación, lo que yo tengo que hacer es, desde el empoderamiento, es salirme de mi zona de confort. Tu zona de confort suele ser la menos confortable. Sin embargo, es un sitio que es muy cómodo, por eso se llama zona de confort, y que es conocido. Y me he encontrado personas que incluso aman esa zona de confort. No las hace felices, ya no quieren estar ahí, pero justifican constantemente lo que viven, aunque las haga infelices. Y muchas veces esa zona de confort significa, por ejemplo, estar tolerando un matrimonio frío, una relación de trabajo indignante, una dinámica destructiva con tus padres, o cualquier otra situación que te esté causando conflicto. Y este tipo de zonas solo las puede tolerar una persona insegura, una persona con desempoderamiento, con baja autoestima, una persona que no confía en sí misma. Porque las personas inseguras vivieron devaluación de niños o en su primera adolescencia. Y obviamente en esta época es en donde se fortalece o no la confianza. Esa desconfianza se empieza a aliar con la duda, empieza a hacer alianzas con la duda. Y entonces son personas que dudan de sí mismos, que desconfían de sus capacidades, que se aferran, por ejemplo, al miedo para no dar pasos, se justifican a través de sentir culpa, porque la culpa te quita de la responsabilidad de avanzar.
Bueno, esto de la culpa es algo que es bien interesante. Me han pedido mucho en los en vivos de los sábados que hable de la culpa y justamente voy a empezar a hablar mucho de la culpa porque la culpa es un estado muy social, no es algo biológico, no es algo que venga de paquete con nosotros, no es una emoción natural, sino muy social. Si tú eres una persona que siente culpa, estás desempoderado. Si eres una persona que se autoflagela, que necesita la aprobación de los demás, sin duda hasta preguntas por ejemplo, qué ropa me tengo que poner, qué debo de decir, cómo debo de actuar, estás desempoderado. Estás viviendo de la opinión de los demás y lo único que vas a ganar es una buena ansiedad y una buena depresión porque nadie puede empoderarse desde la constante búsqueda de la aprobación y de la aceptación de los ojos de los demás. No necesitas ser aprobado por nadie más. Cuando estás buscando constantemente esta aceptación, no estás siendo auténtico, no te permites actuar como deseas. No sabes decir que no, por ejemplo, por miedo al que dirán o por miedo a que se enojen contigo. Y la mala noticia es que al único que estás manipulando es a ti mismo, porque como te lo acabo de decir hace un momento, no estás siendo auténtico, no te aceptas a ti mismo tal y como eres, porque si lo hicieras, no estarías obligándote a hacer todo lo que los demás quieren antes que elegir hacer algo por y para ti. Estás poniendo a los demás por encima de ti. Y empoderarte pasa por plantearte las siguientes preguntas. Ojo, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para qué hago esto? Si la respuesta es para ti, si todas tus respuestas te conducen a ti, a un bienestar propio, entonces estás viviendo para empoderarte. Pero si todas las respuestas te conducen a los demás, estás viviendo en la búsqueda de la aceptación. No estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida que tú crees que los demás quieren que tú vivas. Deja esa necesidad de controlar lo que los demás piensan de ti. No puedes controlar nada. Ábrete a las sorpresas de la vida, ábrete a la incertidumbre, ábrete a ser tú, a aceptarte tal y como eres, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Y si tú lo haces, los demás lo harán y resonarán con eso, te aceptarán más. Y entonces, en conclusión, empoderarte con amor, con compasión hacia ti mismo, con aceptación de la hora, es lo único que te va a ayudar a construir una mejor seguridad y una mejor autoestima. Dejar de entregar el control remoto de tu vida a los demás te va a empoderar. Tu vida es tuya. No necesitas ir por allí poniéndote máscaras que has fabricado para ser aceptado, porque eso no te hace un auténtico, te hace un hipocritón. Y basta de manipular para caer bien o para que digan cosas buenas de ti, porque lo único que tienes que aceptar es a esta persona que eres. Nadie más tendrá por qué aprobarlo o desaprobarlo, sino tú mismo. Entiende que no estás siendo evaluado por nadie. No hay un examen que pasar, no tienes que ser perfecto para merecer amor, porque en realidad el empoderamiento nace de esto, de saber que tu vida está en tus manos y que solo de ti depende darte seguridad y darte amor. Yo, como tú, busqué la mirada externa. En mi caso fue la de mi padre. De niña, al sentir que lo perdía por una situación, nace mi hermana y entonces cuando ella nace yo siento este descontrol. Yo tenía casi 7 años y entonces empecé a hacer circo, maroma y teatro para que mi padre me viera. Y de adulta descubrí que estaba usando la misma máscara. Pero esto solo me estaba lastimando porque me hacía ser alguien que actuaba por ese impulso, por ese aprendizaje de la niñez y que ya no estaba siendo auténtica. Esta manera ya era una manera naturalmente inconsciente y totalmente programada en la niñez y yo ya no sabía cómo despegarme de ese papel, de ese rol. Y crecer es ver esta conducta, crecer es ver a ese niño, crecer en mi caso fue ver a esa niña herida que estuvo haciendo circo, maroma y teatro para que la quisieran, decirle aquí estoy yo, ser mi propia madre sanadora y poder decir yo me acepto y ya no tengo que demostrarle a nadie ni hacer las cosas para otros, sino para mí misma. Entonces démosle una solución diferente porque de eso se trata, de crecer a partir del empoderamiento. Toma tu vida en tus manos.